género, tenemos que la cantidad de pacientes de sexo masculino son notoriamente mayores que la cantidad de sexo femenino. El 66% de nuestros pacientes es de sexo masculino, que está bastante equiparable con las data a nivel mundial. La siguiente, por favor. Ya. Parece que hay dos diapositivas que no se aprecian bien. Bueno, una era la de la distribución por edad. Básicamente, en nuestros pacientes, la mayor cantidad de pacientes según edad trasplantados, receptores de trasplante cardíaco, ha sido de 40 a 59 años. En ese grupo etario se encuentra el 44% de nuestra población total de trasplantes. Luego le sigue el grupo etario de 18 a 39 años y luego de ellos el grupo de 60 años hacia arriba, que en nuestro protocolo básicamente se trasplanta hasta los 70 años. Y en la otra diapo, que no se ve tampoco, lo que se veía era el diagnóstico y la patología de nuestro hospital. En nuestro hospital hemos dividido en dos grupos: los pacientes con cardiopatía isquémica y los pacientes con cardiopatía no isquémica. La cantidad de pacientes con cardiopatía isquémica son del 16% y los pacientes no isquémicos son el 84% restante. De este 84%, el 48% son pacientes con cardiomiopatía dilatada no isquémica y sin etiología comprobable. Luego son los pacientes valvulares, que alcanzan más o menos un 7%, los pacientes con miocarditis, que también llegan a un 6% aproximadamente. Tenemos pacientes con displasia ritmogénica de ventrículo derecho, pero que ya hacen porcentajes casi del 3% y menores. Y este era un dato de la Sociedad Internacional de Transplantación y Pulmón, en el que se puede observar que la cantidad de pacientes con diagnóstico de cardiopatía isquémica es del 32.4%. Esta gráfica es de los años, con las etiologías de los años del 2010 hasta el 2022. Lo que se ha visto en el transcurrir de los años es que la cantidad de pacientes trasplantados con cardiopatía isquémica ha disminuido. De ser antes del 2000 hacia atrás, la cantidad de pacientes con cardiopatía isquémica eran casi del 48 a 50%. Sin embargo, ahora la cantidad de pacientes con cardiopatía isquémica trasplantados han disminuido al 32% y la cantidad de pacientes con diagnóstico de cardiomiopatía dilatada sigue siendo la mayor, de 51.4%. La siguiente, por favor. Esto es también de la Sociedad de Trasplante de Corazón y Pulmón. Era básicamente para recalcar que la cantidad de pacientes con cardiopatía isquémica varía según la localización. En América del Norte, la cantidad de pacientes trasplantados por cardiopatía isquémica es casi del 43%, en Europa disminuye al 36% aproximadamente, y en el resto de países, que incluiría Sudamérica y Asia, básicamente la cantidad de pacientes con cardiopatía isquémica es mucho menor comparado con Europa y con América del Norte, teniendo un 30%. De todas maneras, igual nuestra tasa de pacientes isquémicos es mucho más baja, porque solamente llegamos al 16% de trasplantados por cardiopatía isquémica. La siguiente. Esto es los tiempos de isquemia cardíaca. Básicamente se han dividido en 4 grupos: los pacientes con menos de 2 horas de isquemia, los pacientes con 2 a 4 horas de isquemia, los pacientes con 4 a 6 horas y los pacientes con más de 6 horas de isquemia. La mayoría de nuestros pacientes se encuentran en el grupo de 2 a 4 horas de tiempo de isquemia, luego le siguen de 2 a 4 horas, y esto es básicamente por la cantidad de donantes que tenemos de provincia, y solamente tenemos un paciente con más de 6 horas de isquemia, pero este sí fue un donante de Lima, pero fue un paciente que tuvo una complicación dentro de sala.
Y dentro de los pacientes con un tiempo de isquemia menor de 2 horas, tenemos 15 pacientes. La siguiente. La mayor cantidad de nuestros donantes son de la región de Lima. Tenemos 76 de este tipo, de 76 donantes de Lima. Luego sigue Trujillo, Piura, Chiclayo, Arequipa, Cusco y Chimbote, que el año pasado se logró conectar con un donador, que fue el primer donador de la parte de Chimbote. La siguiente. Esto era la previa, por favor, para que se ha movido un poco, disculpen, pero era para comparar el tiempo de isquemia entre el donante de provincia y el donante de Lima. En el donante de provincia, básicamente el tiempo de isquemia promedio es de 256 minutos, mientras que en el donante de Lima son 146 minutos de promedio del tiempo de isquemia, que son prácticamente 110 minutos de diferencia, casi 2 horas de diferencia entre si el donante es de Lima y si el donante es de provincia. La siguiente, por favor. Ahora, como ya les había comentado, en el hospital tenemos 2 tipos de pacientes. Los pacientes selectivos, que son los pacientes que están de forma ambulatoria en su casa y que ingresan al llamado de algún operativo de trasplante activado, y los pacientes en urgencia cero, que son básicamente los pacientes que están con asistencia circulatoria mecánica de corta duración, los pacientes que están dependientes totalmente de algún inotrópico y los cuales tenemos hospitalizados en nuestra institución. El 59% de nuestros pacientes en total han sido catalogados como urgencia cero y el 41% ha sido de forma electiva. La siguiente, por favor. En cuanto a las drogas de inducción que utilizamos, bueno, utilizamos básicamente los antagonistas de la interleuquina 2 y nuestra tasa de inducción general es del 80%. El 20% de los pacientes no reciben inducción. Es una tasa de inducción más alta comparada con la del Registro Internacional de Trasplante, en el que aproximadamente el 55% de pacientes reciben inducción. Sin embargo, es muy comparable con pacientes con los registros asiáticos y los registros de Sudamérica, en donde la tasa de inducción es mucho mayor. La siguiente. Las drogas de mantenimiento que utilizamos básicamente son el tacrolimus y el micofenolato, que son estos dos que son los que más utilizan los pacientes, el tacrolimus y el micofenolato. También tenemos algunos pacientes con everolimus, básicamente en pacientes que hacen algún grado de enfermedad renal por el tacrolimus, o en algunos pacientes en los que han hecho algún tipo de rechazo y se les inicia terapia con everolimus, que es básicamente también muy comparable con los datos del Registro Internacional de Trasplante, en que lo que más se utiliza es el tacrolimus y el micofenolato. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la asistencia circulatoria pretrasplante, en el INCOR contamos con algunos dispositivos, contamos con el balón de contrapulsación intraórtico, contamos con ECMO y contamos con una asistencia de corta duración que vendría a ser el LVAD y el VIVAD. El LVAD solo para asistencia de ventrículo izquierdo y el VIVAD para asistencia tanto de ventrículo izquierdo como ventrículo derecho. Aparte de eso, todavía no contamos con asistencias de larga duración, y con esto es con lo que hemos venido trabajando. Antes del 2017, cuando solo se contaba con balón de contrapulsación intraórtico, la mayoría de nuestros pacientes utilizaban solamente eso, un balón de contrapulsación. Conforme han ido pasando los años y han ido ingresando otros dispositivos, la cantidad de uso de balón ha ido disminuyendo. Sin embargo, durante la pandemia también se vio la poca disponibilidad de las cánulas para la asistencia y nuevamente recurrimos a nuestro amigo confiable, el balón de contrapulsación intraórtica. La siguiente, por favor. Esto era básicamente un comparativo con el registro español, en el que también con el transcurrir de los años la cantidad de utilización del balón de contrapulsación intraórtico bajó casi desde el 65% hasta menos del 10% en este tipo de países que sí cuentan
con más dispositivos para poder manejar a sus pacientes. La siguiente. En cuanto al trasplante múltiple, en nuestra institución se han realizado solamente 2, que hacen casi el 2% total de nuestros pacientes. Se realizó uno en el 2016 y otro en el 2018, y ambos fueron trasplante de corazón-riñón. El siguiente, por favor. En cuanto a la sobrevida global del trasplante cardíaco, tenemos que la sobrevida al año es de 87.8%, que es bastante comparable con la sobrevida encontrada en los registros internacionales, que más o menos va desde el 80 hasta el 90%, dependiendo del país y de la región que se pueda visualizar, pero en un promedio la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón catalogó el 85%, que estaría dentro de los valores adecuados que nosotros manejamos. A los 5 años, la sobrevida es de 77.6%, y a los 10 años tenemos una sobrevida del 61.1%. Esta sobrevida sí está por encima de la sobrevida a nivel mundial, que más o menos se ubica en el 54%. La siguiente, por favor. Este es unos datos que fueron brindados gracias al área de patología del INCOR, en la que se evaluaron todas las muestras de biopsia endomiocárdica que se ha tomado desde el año 2011 hasta el 2022 en diciembre, en donde se recibió una cantidad de biopsias, siendo el 91% biopsias adecuadas y aproximadamente el 9% fueron biopsias inadecuadas. De esta cantidad de biopsias hemos tenido que la mayoría de nuestros pacientes no han tenido rechazo, el 71%, el 21% ha tenido un rechazo celular 1R, el 6% un rechazo celular 2R y un rechazo mediado por anticuerpos casi el 2%. Al igual que los pacientes que tuvieron rechazo mediado por anticuerpos generalmente tenían algún tipo de rechazo celular, sobre todo 1R, haciéndolo rechazo mixto. El siguiente, por favor. En cuanto a la mortalidad, tenemos en total 29 pacientes que han fallecido, que hacen el 27% de la cantidad total de trasplantados, siendo la sepsis la mayor culpable de la mortalidad de nuestros pacientes. Seguida, luego, por muerte desconocida, tenemos varios pacientes que fallecen de forma súbita, y ya que no realizamos ninguna necropsia, no tenemos la causa exacta de la muerte. Posteriormente, el rechazo sigue en tercer lugar, y tenemos pacientes con falla primaria del injerto, que harían un 10%, pacientes que han fallecido por hemorragia o por tromboembolismo pulmonar, que son un paciente de cada uno. La siguiente, por favor. Esta es una tabla dividida según la cantidad de años en la mortalidad. Como ustedes ven, la mayor cantidad de nuestros pacientes son 15 pacientes que han fallecido dentro del primer año del trasplante. De estos 15 pacientes, 8 pacientes, que es más del 50%, se han fallecido por sepsis, la mayoría foco pulmonar. Luego está seguida por falla primaria del injerto, pacientes con rechazo y 2 pacientes que fallecieron, uno por hemorragia y el otro por un tromboembolismo pulmonar. De 1 a 5 años,